Bueno, ahí estamos preparándonos para la sesión 26. Hoy tenemos una pregunta bastante intrigante, que es la de: ante las situaciones de la vida, ¿combatir o adaptarse? ¿Qué hacer? He aquí la cuestión. Eso es lo que vamos a ver hoy, antes de ver en los días posteriores que les dije que vamos a ver lo del inconsciente. Hoy vamos a arrancar con... Hola Sonia, hoy vamos a arrancar con esta pregunta que me parece que es bastante interesante para todos y ante la que nos encontramos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? En muchas situaciones. Hola Manu, hola Alex, Marcela. ¿Y qué hacer? ¿Combatir o adaptarse? Vamos a ver cómo Antonio Blay plantea esto. En nuestra vida cotidiana nos encontramos en situaciones en las que es preciso imponer nuestra personalidad y otras en que es necesario aprender a adaptarnos a determinadas circunstancias, puntos de vista, etc. Esto parece el gran kit de lo de la aceptación, ¿no? Cuando nos hablan de aceptar, parece que hay muchas cosas que nos resulta difícil aceptar y por ahí capaz que lo único que hacemos es resignar. Pero fíjense en cómo él lo plantea, ¿no? Que hay situaciones en las que es preciso imponer nuestra personalidad y otras en las que nos parece que es necesario adaptarnos a determinadas circunstancias o puntos de vista. Con mayor o menor frecuencia surge entonces el problema: ¿hasta qué punto es conveniente para mí adaptarme más o hasta qué punto debería imponer mi modo de ver y mi voluntad con mayor vigor? ¿Qué hay que hacer? Una cosa y también la otra está claro. El problema se plantea al querer precisar hasta dónde debe llevarse cada una de las dos posturas, ¿no? Sin caer en el exceso. Hola Rosario, hola Celey, hola Gloria. Fíjense en qué tema, ¿no? Porque él dice que, bueno, alguna de las dos posturas tenemos que adoptar, o combatir o adaptarnos. Pero el problema es que se nos plantea, cuando tenemos que precisar hasta dónde con alguna de estas dos posturas. Ay, bueno, se prendió el compresor. La dificultad de resolver acertadamente la cuestión en la práctica aparece con luz meridiana para cuantos han ocupado y ocupan puestos de mando en los cargos y cometidos más diversos. Lo mismo el empresario que el hombre de gobierno, el profesor y el padre o la madre de familia, etc., ¿no? Cuando estamos más en una situación en la cual tenemos que poner límites, ¿no? O tenemos que, bueno, actuar en algún nivel de jerarquía ante algo, es como que es donde se nos plantea más esto y tenemos que tomar una postura. Si uno obra y decide con dureza, comienza a exigir y a ser intransigente. Llega un momento en que él mismo piensa que quizá pide demasiado, que ha ido excesivamente lejos. Entonces vienen las críticas de los demás y también las de su propia conciencia. O sea, si somos demasiado duros, nos volvemos como tipo muy exigente y vamos a recibir de los otros críticas, ¿no? Y también nos vamos a culpar a nosotros mismos por haber sido tan duros. Por eso es un poco difícil a veces determinar
¿Hasta dónde? Hola Verónica, hola Liz. Pero si contrariamente seguía por un criterio de bondad y comprensión, queriendo hacerse cargo de los problemas de los demás, tener corazón, ser humano, entonces, más o menos pronto se percata de que surge la indisciplina y piensa a veces con una gran dosis de razón que le están tomando el pelo. O sea, si soy demasiado bueno, o sea, demasiado que me adapto y digo a todo que sí, ¿no? Soy muy condescendiente, digamos, va a pasar que todos me van a tomar para el churrete, va. Acá en Argentina decimos así. Y entonces va a parecer como que me están tomando el pelo, que me están tomando de tonto. Esto en las personas que tienen que ejercer autoridad en determinado trabajo, o puesto de trabajo, ¿no? Me refiero, o inclusive la madre en su casa, ¿no? Que tenemos hijos, ¿no? Es un poquito complicado porque uno nunca puede determinar hasta dónde. A mí por lo menos me pasaba cuando trabajaba, porque es como que si uno es demasiado duro, ¿no? Parece como que los niños te van a decir que sos mala. Y si sos muy blanda, te van a tomar por tonta. Entonces, encontrar un punto, ¿no? Es un problema que en realidad afecta a todos y tiene unas raíces muy hondas. Hay que buscar sus causas en nuestra formación, desde nuestra infancia. Dos corrientes completamente contrarias se han encontrado en nosotros y somos su resultante. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver cómo nos fueron puestos los límites a nosotros. O sea, esta imagen de autoridad que tuvimos nosotros con respecto a nuestros adultos, ¿no? Va a influir mucho en cómo nosotros también seamos en cuanto a nuestra personalidad, ¿no? Nuestro carácter. Por un lado, desde niños se nos ha inculcado la idea y el imperativo de que para valer, para ser apreciados, teníamos que ser dóciles, cariñosos y obedientes, ¿no? Este tema, ¿no? De los padres de pórtate bien, sé bueno, hace caso. Si viene la tía, dale un besito, y el chico no quería saber nada del besito de la tía, pero había que ser bueno y darle el besito, ¿no? Si la tía tenía bigote, peor. Pero bueno, había que hacer lo que decían los padres y portarse bien. Con este criterio, uno merecía la aprobación de los demás y estaba en paz con su conciencia. Claro, porque estaba haciendo lo que me pedían mis padres y estaba siendo bueno y educado. Es decir, era un buen chico si se sujetaba a las órdenes y se doblegaba a la voluntad de sus padres, los maestros y los superiores, ¿no? Los niños que en la escuela se portan bien, que las maestras dicen qué bonito este niño, qué bien cómo hace caso. Y los traviesos no, ¿no? La formación religiosa presionaba en el mismo sentido. Ser bueno consiste en amar, en ser dulce. Si te dan una bofetada, ofrece la otra mejilla, ¿no? Si te ofenden, perdona y sonríe. En otros términos, se nos ha insistido y sugestionado constantemente para que nos adaptemos, debe ser eso ahí, no adoptemos, una forma de vida en la que predominan las virtudes pasivas, que me inclinan a adaptarme, a obedecer, a ceder mis derechos y no a hacer mi voluntad, a cultivar mi capacidad de lucha, mi sentido centrífugo. Esto yo creo que nos ha pasado a todos, vieron que a mí me ha pasado terriblemente. Porque claro, si hemos tenido una formación religiosa, que íbamos a la misa y qué sé yo, ¿no? Y que nos inculcaban que ama a tu prójimo como a ti mismo, que si el otro no sé qué sé yo te hace, vos tenés que ofrecerle otra mejilla. Bueno, o sea que tenías que ser un imbécil prácticamente. Y dejar que todos te hagan, ¿no? Es como, a mí por ejemplo, en mi experiencia me costó demasiado, mucho, digo demasiado mucho porque ya fue terrible, superar esto, porque yo
que tenía este papel, ¿no? Había adoptado este personaje de niña, de buena. Y claro, yo era buena en todos lados, en la escuela, mi abuela me llevaba a pasear y yo la hacía quedar bien, o sea, era la niña buena que le decían quédate y se quedaba. No daba trabajo para nada, ningún aspecto, ¿no? Pero todo eso va siendo caldo de cultivo que para después cuando seamos más grandes, todo eso va a explotar, hace una explosión que ni les cuento. Y claro, tanto este modelo que nos han impuesto, por eso digo, ¿no? La sociedad, y que después en un punto nos damos cuenta que no lleva para ningún lado, porque esto de ceder, ceder, ceder siempre, y dejar que los demás hagan y me hagan y me hagan y me hagan, va a llegar un punto donde nos vamos a dar cuenta que algo estamos haciendo mal, ¿no? Hola Estela. Claro, como dice Verónica, y si no lo hacías te generaba culpa, sí, a mí me pasaba eso, me sentía que era mala. Bueno, todo esto viene, ¿no es cierto? Esto de ¿cómo es? La triple angustia que venimos viendo, ¿no? Que obviamente nosotros para que no se nos genere esta angustia actuábamos así porque eso creíamos que nos calmaba la angustia. En realidad no nos estaba calmando nada porque todo esto que fuimos guardando, 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 en algún momento va a salir por algún lado. Y a veces no sale de la mejor manera, ¿no? La fuerza del condicionamiento que esta formación recibida, en el mismo sentido en casa y en el colegio, donde se añadía la pasividad en el estudio y en la atención, ha sedimentado en nosotros, resulta tanto mayor cuanto que entonces estábamos vírgenes todavía de condicionamientos interiores, siendo aquellos los primeros que recibíamos. Hasta niños recibíamos los modelos externos y todavía no habíamos hecho nuestros propios modelos internos, en los cuales como decía Verónica recién, nos culpábamos a nosotros mismos y nos juzgábamos si éramos malos o si no obedecíamos, o no prestábamos atención cuando la señorita explicaba, o no hacíamos las tareas, o bueno, sea lo que sea, ¿no? Todo eso, la verdad que quizás en los niños de esta época no está tan marcado a fuego, pero en los que fuimos de otra época se marcaba más a fuego, y mucho antes, mucho más a fuego todavía, porque yo recuerdo que mi abuela me contaba, cuando era chica, que me contaba que en la escuela la señorita les pegaba con el puntero en la mano, imagínense la época, ¿no? O los hacían arrodillar en el maíz, si se portaban mal. Ya eran un poco extremistas, pero bueno. Era una educación bastante complicada. Además, la conducta que se nos señalaba iba asociada al aliciente de ser el mejor medio para ser aceptados por los que nos rodeaban. Claro, porque así éramos bien vistos. Pues si nos portábamos mal, ¿no? Éramos mal vistos. No queríamos ser mal vistos y criticados. Y naturalmente nosotros desde entonces hemos ido incorporándonos este código de la familia y del ambiente, esforzándonos por cuenta propia para llegar a ser como se nos proponía, idealizando así los contenidos de la formación recibida, que se encarnaban en los ejemplos de personas buenas y santas, hombres que se han sacrificado mucho, que han amado mucho, identificando al proponérnoslo el amor con el sentimiento. Esto también es algo que, no sé, yo por lo menos en mi caso yo lo he experimentado, que también al mismo tiempo se van formando ciertos códigos en la familia, como ciertos valores, ¿no? Característicos del grupo familiar, en el que todos tienen que responder de la misma manera. Y si hay uno que no responde de esa manera, es tildado como la oveja negra, porque este es el que nos trae dolor de cabeza, no hace lo que hacemos todos nosotros, ¿no? Entonces, se teje como un ideal, ¿no?
porque encima muchas personas, digamos, continúan en sus familias y después educan a su propia familia, la que tienen, de la misma manera que fueron educados ellos, como un continuo, ¿no? En que hay que ser bueno y santo, ¿no? Hay que sacrificarse mucho. Esto del sacrificio también es terrible. Fíjense en que todo, yo no sé ustedes, pero yo lo he vivido en mi familia. Y parece ser que después hay como que yo me sacrifiqué tanto, así que ahora vos tenés que devolverme todo lo que yo hice por vos. O sea, una cosa, ¿no? Que donde el amor, digamos, no reina en absoluto, pero que nosotros los seres humanos le llamamos amor aquí a eso en la Tierra. Que hay que sacrificarse y después vos tenés que pagar todo lo que te dieron, porque tus padres fueron muy buenos, ¿no? Claro, como dice Gloria, todos tenemos arraigados, creo, este asunto del ser buenos, sí. Y más los que estamos en un camino espiritual, yo creo que tenemos un gran conflicto con eso, por eso estamos en estos caminos. Porque por eso, como dice Blay acá, ¿no? Que nosotros ven como que también nos ponían figuras, ¿no? A las cuales nosotros nos identificábamos como que, ay, qué bueno mirá como lo que hizo. Es más, yo no sé si ustedes escucharon, porque yo lo he escuchado de muchas personas eso, ay, qué historia de vida, qué maravillosa historia de vida. Y las historias maravillosas de vida son esas, la de superación, que no sé, que se sacrificó mucho, todo el esfuerzo que hizo para conseguirlo, ¿no? Todas esos modelos de la sociedad esos modelos no solo de la sociedad, no sé, externa, sino de nuestra familia, de la célula, de la sociedad, nos han marcado a todos mucho. Y con toda nuestra buena fe y nuestra ingenuidad infantil, hemos ido haciendo propósitos, tomando decisiones en este sentido, es decir, hemos ido asociando la idea de ser de aquel modo con nuestra voluntad, sentimientos, afectos, con toda nuestra vida afectiva profunda. O sea, como que nuestro modo de ser debe ser así, porque, ¿no es cierto?, si no actuamos así, nos sentimos culpables o nos sentimos mal, porque no estamos cumpliendo con el modelo. Si toda la primera parte de nuestra vida está edificada sobre la base de los valores pasivos a partir de la adolescencia, momento en que entramos en contacto directo con la gente adulta, con la vida, empezamos a observar que lo que se valora es exactamente todo lo contrario a la pasividad: la iniciativa, la decisión, la fuerza de voluntad, el empuje, la mayor capacidad de lucha. Claro, por eso la adolescencia es una etapa tan conflictiva en nuestra vida, de todo el ser humano. La adolescencia es como una muerte, ¿no?, que experimentamos, porque muere el niño, nace este adolescente que no es ni niño ya ni adulto, ¿no? Está como gestándose. Y claro, ahí aparecen todos los conflictos, por eso se llama adolescencia, porque adolecemos todo, ¿no? Y si no tenemos unos padres que nos comprendan y nos acompañen en la adolescencia, se hace bastante complicada esta etapa. Y por lo general sucede que si fuimos muy buenos de niños, puede suceder que en la adolescencia seamos muy rebeldes, ¿no? Como que queremos hacer todo lo que no hicimos. También a mí me pasó así. Entonces después mi papá me decía que yo, de ser la Santa Teresa, había pasado a ser la Mata Hari. Porque claro, después me llevaba todo por delante. Porque es como una rebelión, ¿no?, contra el sistema. En realidad nosotros siempre nos estamos rebelando contra los sistemas, tipo sistemas totalitarios que tenemos, ¿no? La educación, fíjense, en todos los sistemas en nuestra sociedad están basados en este autoritarismo. Ya no es una autoridad, es un autoritarismo. Y claro,
pareciera como que vamos a un lugar, en lugar de ir a socializar, que sería el objetivo o propósito de la escuela, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a que como nos hagan como robotitos, como que salgamos todos en línea, así, todos nos tenemos que portar así, ¿no? Y claro, todo esto crea muchos conflictos en nosotros y depende de la infancia que hayamos tenido, la adolescencia, si fuimos acompañados o no, bueno, todo depende el cómo en nuestra edad adulta vamos a tener esta idea de, ante las situaciones de la vida, ¿qué hacer? ¿Combatir o adaptarse? Por eso es tan importante que sepamos o sea, cómo fue nuestra historia, ¿no? En cierto punto. Sí, claro, sí, como dice Shelley, las lealtades familiares. Y ustedes se observan, por lo menos yo, a mi edad que ya estoy bastante crecidita, fíjense, yo ya me jubilé de mi trabajo y todo, o sea que ya, digamos, pasé todas las etapas, ¿no? Digamos, más duras del ser humano, ¿no? Y claro, te vienen otras etapas, ¿no? Porque claro, vos tenés tu propia familia, que ya formaste, más la que de donde viniste. Entonces, notás que esa otra familia donde vos viniste, hay unos códigos morales, o como decía Shelley, unas lealtades familiares que parece ser que si vos no las cumplís, sos la oveja negra, o sos la loca, o sos la... no sé, bueno, te tildan de cualquier cosa. Porque vos no haces como ellos quisieran que... Vos tenés que ser como ellos son. Y cuando uno no es como nosotros quieren que fuéramos, ahí vienen muchos conflictos. Y ahí se nos presenta este gran problema. Por eso me pareció muy importante tomar este tema de Blay, porque me parece que es algo que a todos nos pasa. A ver cómo podemos resolverlo, ¿no? Bien, entonces, fíjense en lo que dice acá. El que triunfa es el héroe. La cuestión es imponerse, sean deportes, ¿no? O en conseguir riqueza, poderío, prestigio. Esa es la imagen del mundo. Claro, el niño cuando es pequeño todos lo someten, digamos. Tenés que ser así, 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 no lo dejan ser, ¿no? Quieren que tenga un modo de ser. Bien, pero después cuando crece, la sociedad te muestra que si vos querés ser alguien en la vida, tenés que triunfar y tenés que tener poder, tenés que imponerte. Entonces, ¿cómo vas a hacer esto si vos nunca lo ejercitaste? Porque tu educación no se basó en esto, ¿no? Entonces, como nuestro deseo era ser ya una persona mayor, nos veíamos adultos solo en la medida en que hacíamos lo mismo que ellos. Que acá viene una cosa rara, ¿no? Pero que es así, que vivimos todos, que primero adoptamos los modelos de nuestros padres, ¿no? Nuestra familia, qué sé yo. Después, bueno, viene la etapa de rebeldía de la adolescencia y cuando somos adultos, como tenemos que ir a un trabajo y socializar, y bueno, tratar con otras personas, bueno, ir a enfrentarnos al mundo, digamos, ¿no? Parece ser que es más fácil hacer como hace todo el mundo, como hacen los demás, ¿no? Entonces copiamos ahora los modelos que nos presenta el mundo. O sea, nunca somos nosotros mismos, se dieron cuenta. Primero somos como papá y mamá quieren, después soy como la sociedad quiere, ¿no? Para poder encajar, porque si no sentimos que no encajamos. Conseguirlo encontraba en nosotros una honda resonancia interna, porque queríamos tener personalidad, ser fuertes y por lo tanto la valoración social de la combatividad favorecía nuestra tendencia a llegar a ser personas seguras, sólidas, de empuje y firmeza. Todo lo cual ha ido creando un nuevo condicionamiento contrario al anterior, ¿ven? Lo que decíamos recién. En la sociedad está muy impuesto el modelo, si ustedes observan las canciones, hasta las mismas canciones que gustan a las personas, a los egos, ¿va? Es a mi manera, ¿no?
esa de resistiré, o sea, todas estas de que lucho contra la vida, hay que luchar, hay que ser un gran luchador. ¿Qué persona luchadora? Todos esos valores se sobreexaltan en la sociedad, ¿no? Qué personalidad fuerte que tiene, qué empuje, todo esto, ¿no? Entonces uno después se toma y se pone otro disfraz. Yo les digo porque lo he hecho, uno se va viendo en retrospectiva, ¿no? Y claro, yo después me había pintado el personaje de luchadora. Entonces yo era en mi trabajo, ¿no? Como tenía una situación familiar bastante complicada, era Silvina la luchadora. Ay, me quedaba bárbaro. Ah, qué lindo, ¿no? Entonces nos ponemos otro trajecito. Y ahí vamos por la vida, ¿no? Claro, yo allá por dentro era débil, totalmente débil. Pero claro, yo tenés que dar una imagen de fuerte y luchador para quedar bien. Porque si no, sentís que los demás te pueden pisotear. Porque también está ese problema. No sé si a ustedes les ha pasado. Así es como surge del fondo de nuestro psiquismo el conflicto. Quiero ser fuerte, duro, combativo, pero al lado aparece la formación contrapuesta de nuestra infancia. Y nos encontramos entre la espada y la pared. En el caso de seguir la tendencia combativa, sentiremos que traicionamos los ideales primeros, y si caminamos tras estos ideales, tenemos la sensación de que estamos perdiendo las mejores oportunidades y nos sentimos frustrados. Y así en ese vaivén yo creo que va la vida, ¿no? Más que nada mientras todavía somos un poco jóvenes, ¿no? Pues ya cuando vas creciendo, vas llegando a la vejez, vas como claudicando muchas cosas. Bueno, si te diste cuenta en cierto punto. Hay gente que no claudica nunca, ¿eh? Yo conozco gente así, bastante. Tienen 90 y siguen. Es más, piensan que a ellos la muerte les va a pasar de largo. Yo digo, qué bien. O sea, ¿no? Que los ves con esa seguridad. Así, qué bien. ¿No? Pero así nos encontramos todos. En que o soy combativo o soy adaptativo. No tengo demasiado otra opción. Esta coyuntura conflictual se ha ido luego reproduciendo a cada momento en el transcurso de nuestra vida. Como se ve, el problema tiene su razón de ser y si queremos funcionar bien, se impone que lo resolvamos. Sin embargo, la situación queda todavía agravada por los problemas interiores que cada persona arrastra consigo. O sea, no solo el conflicto que tenemos ya, que venimos hablando, que lo tenemos casi todos, ¿no? Sino que encima se le suma todos nuestros conflictos psicológicos, o sea, todo lo que arrastramos en el inconsciente todos, ¿no? Es como una cosa difícil. Claro, así es, Alex, así estamos todos, del tingo al tango. Es como que bueno, ¿no? Porque por eso a mí me resulta muy cómico, ¿no? Ahora me resulta cómico. En un momento no era cómico, me lo había tomado muy en serio lo del curso de milagros, de que el mundo no existe y todos son sueños. Yo decía, claro, ay, todo el tiempo que perdí yo gastando pólvora en chimango, decía. Pero es que después llega un punto que te das cuenta que por más que el mundo no existe y todo es una ilusión y todo, vos acá te experimentás como un cuerpito y tenés que seguir adelante y no sabés qué hacer. El ego te hace una y otra vez la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Porque es que la experiencia es así, ¿no? Tenemos que resolver. Obviamente que sí, lo hacemos desde una conciencia, ¿no? De saber quiénes somos, es mucho más sencillo. Pero ¿qué pasa? Si todavía sigue estando el caldo de cultivo ahí, la olla hirviendo en el inconsciente, las cosas van saliendo.
O sea, los cartuchos se van disparando. Por más que uno quiera tirar la escopeta, no se puede. La cosa sigue tirando tiros. Y bueno, y así es la experiencia acá llamada humana, ¿no? Por más que uno conozca y reconozca su propia esencia y sepa lo que es, ¿no? Si no vamos resolviendo todos estos conflictos que tenemos, nos vamos a encontrar siempre condicionados. ¿Cómo estamos? Va. Por un lado, aparte de los condicionamientos contradictorios que acabamos de explicar y que serían suficientes para establecer el conflicto, nos encontramos con el problema de nuestra inseguridad. ¿Se acuerdan? Que esto ya lo estuvimos hablando en el otro capítulo. ¿Qué problema este de la inseguridad? Por el deseo del yo de realizar este yo idealizado. Tenemos una necesidad interior de llegar a ser importantes, poderosos y admirados. Y esto es así en todos. Por más que algunos digan, no, pero que sí, está ahí. Entonces, otro conflicto más, porque me siento inseguro, porque no he resuelto mis problemas de inseguridad, estoy en conflicto contradictorio, porque estoy con mis modelos de ser de la infancia que se contraponen a lo que el modelo que me pone el mundo, y yo que quiero ser espiritual. Por eso, fíjense en que a veces la espiritualidad, por eso yo les digo, muchas personas la toman como una evasión del mundo y una válvula de escape para no resolver sus conflictos. O sea, ahora me cuento un cuento espiritual y me digo que yo soy no sé qué sé yo, ¿no? Por más que esa sea la verdad, pero lo estoy haciendo a un nivel mental, solamente no experiencial. Entonces no crezco, no me expreso y eso no se abre, sino que es una cosa que queda ahí, como un nuevo disfraz que me pongo. Ahora me pongo un disfraz espiritual y doy una imagen de que yo estoy tranquilo y en paz cuando por dentro todo sigue, o sea, la procesión va por dentro, como dice el refrán, ¿no? Y eso en un punto puede disparar para cualquier lado. Si quiero lo puedo hacer porque cada uno acá vieron que hace lo que quiere, pero no lleva a ninguna parte, porque esto es un camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Es imperativo que me conozca a mí mismo realmente para poder realmente tener una experiencia verdadera, sana, ¿no? Y que bueno, que como decimos, si no nos vamos iluminando, iluminemos, qué sé yo. O si vamos a despertar, despertaremos, pero primero hay que hacer un trabajo previo, porque todo esto lo traemos todos. Por mucho que nosotros sepamos que a un nivel metafísico el mundo es ilusorio y toda la cuestión como venimos aprendiendo, en un punto nos alivia bastante, pero después eso vuelve a salir de vuelta. Vuelve a salir de vuelta, por eso es que nos pasamos bastante tiempo, ¿no? Y nos parece como tipo una agonía, porque decimos, pero ¿cuándo me iluminaré de una vez por todas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil este camino, no? Camino de espinas, no es de rosas. Entonces, además, las ideas reprimidas surgen en forma de agresividad. Este es el primer escollo con el que nos encontramos. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia esa de cuando empecé a estudiar el curso. Yo, por ejemplo, como mi personaje era tipo llorón mamón, yo me miraban y ya lloraba y me cerraba, era como un cangrejo, así reculaba para atrás con tal de no tener problemas. Yo me quería llevar bien con todo el mundo, entonces decía todo que sí, y cuando alguien me decía algo que me dolía, lloraba. Y esas eran mis reacciones, así, una pavota encima, en síntesis, ¿no? Claro, así me fue, ¿no?
Claro, cuando me pasa que entro al mundo del curso de milagros, yo decía, wow, wow, qué bueno. Claro, todo consiste en perdonar y ser más bueno aún. O sea, yo estaba en la salsa porque decía, ahora tengo que ser más buena que antes. Entonces Dios, qué bien, ahora me va a conceder todo lo que yo pida y la gente me va a querer y va a decir, mira qué buena Silvina, no sé qué. Claro, tenía todo mi pedo de color bien grande, ahí me había hecho un gran pedo, ¿no? Ya era como un arco iris terrible. Claro, pero ¿qué pasa? Hete aquí, que en un punto empezó a salir todo para afuera, porque el curso de milagros, cuando trabaja, empieza a ser este problemita de sacarte todo el inconsciente para afuera, y a mí me salía en forma de agresividad. Yo quería matar a unos cuantos, sí. Claro, yo decía, ¿qué me está pasando? Esta no soy yo, porque claro, esa no era yo. ¿Cómo puede ser? ¿No? Ajá. Claro, claro, sí, pero eso que dice ley, ¿no? Que los facilitadores del curso, que te dicen que entregues y perdones y toda la historia. Claro, sí, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Pero a ver, yo quisiera saber si ellos en su intimidad lo hacen. Porque es como dice Ken Wapnick. Ken Wapnick lo dijo clarísimo y dijo, el mundo miente. Por eso la gente no lo quiere mucho Ken Wapnick, ¿eh? No, 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 no es muy querido, yo me di cuenta. Es un personaje que fue bastante atacado. Y encima, pobre, como era judío, imagínense. Claro, porque es todo muy lindo, ¿no? Todo muy lindo, la gente hace frases muy bonitas de la vida, dice cosas lindas, pero después, ¿no? Cuando, esto es como lo que dice la Biblia, ¿no? La oveja, no, ¿cómo es el lobo con la disfraz de oveja? Bueno, no sé, no me acuerdo. Bueno, una cosa así. Andamos por el mundo así. Yo me puedo poner todos los disfraces que se me antojen, porque la verdad hay montones para elegir. Pero es que no puedo ocultar lo que soy, me va a salir, ¿no? Y puede pasar que salga, ¿no? Manu dice que está haciendo el trabajo de la niña interior, está revuelto. Sí, sí, yo también. Unos sueños y una cosa rara. Claro, claro. Es que, hola Oscar, la agresividad nos va a salir a todos en un punto. Puede salir, por eso digo, puede salir, qué sé yo, que bueno, que si no eran llorones, por ejemplo, como en mi caso, eran muy secos y duros, salga que bueno, que se convierten ahora en unos llorones, y lloran y lloran. Se puede disparar de diferentes maneras, eso no importa, pero sí va a salir. Entonces, todo lo que se reprime se proyecta. Es que es así. Entonces viene esta agresividad y ya nos ponemos como en el otro polo. Entonces queremos imponer nuestra voluntad de un modo desmedido. Nos vamos, ¿no? Para el otro polo. Entonces padecemos inseguridad por el sentido de culpabilidad que nuestro mismo proceder despierta a nosotros. Como les decía recién, es como que no me reconozco, digo, uy, ¿qué me está pasando? Yo no era así, ahora estoy actuando así, ¿no? Y queremos tapar todo eso y no se puede. Y eso nos genera culpa, y vaya que nos genera. Y más si, como decía Celey hace un ratito, si escuchamos a los del curso de milagros, los facilitadores, que te dicen, no, pero tú tienes que perdonar y qué sé yo. Y claro, y es como peor, es como otra norma, parece que actuara como una moral, porque el concepto de perdón antiguo aparece una y otra vez en nuestra mente, y peor, porque nos culpamos porque no podemos perdonar y nos sentimos malos y ya nos condenamos. Ya llega un momento que, bueno, ya hasta nos flagelamos, ¿vieron? Porque es así. El ego nos acompaña mucho tiempo en el camino. Por eso es muy importante observarlo. Por eso Wapnick lo explicó clarísimo.
Yo no sé por qué la gente no presta atención a lo que explica este hombre, porque la verdad, a mí me vino así, porque yo ya había escuchado al principio tantos facilitadores que tenía un matete, una batata en mi cabeza. Yo decía, pero no entendía nada. Y a mí me vino, eh, bueno, en realidad escuché a una persona, ¿no? Que no les voy a nombrar, que no es famoso, porque todos los que no son de la, acá de la farándula, vieron que es un famoso de YouTube del curso de milagro, todos esos son los que realmente te dicen las cosas que sirven. Los otros, por lo general, te quieren vender el paquete. Bien. De los que no te quieren vender el paquete, el chico explicaba tan bien esto de Ken Wapnick, y yo, es como que a mí me hizo tic algo dentro, y yo dije, entonces yo tengo que leer lo que dijo este hombre. Y ahí fue donde me puse a leer realmente, porque yo dije, yo no voy a perder el tiempo con más paparruchada porque ya bastante cosa hice. Y empecé a estudiarlo, o sea, y se me caían las lágrimas porque no entendía nada lo que decía este hombre, no entendía el curso, no entendía lo que decía Ken Wapnick, ¿eh? Bueno, menos lo entendía cómo practicar el perdón, no entendía nada. O sea, por eso cuando ustedes a mí me cuentan, los que hace poco que están con el curso, yo les digo, pero relájense y gocen, porque esto es así. Al principio te va a ir muy mal, pero muy mal, porque hay una parte en nosotros que no va a permitir que esto aflore. Es así. Entonces te va a pintar muchas películas, ¿no? Hasta que empieza a aplacar un poco la cosa. Bueno, este hombre, este Ken Wapnick, lo explica tan bien y tan sencillo que te dice, el curso lo que te está diciendo es que vos tenés que observar, o sea, mirar al ego sin juzgarte. Porque el ego lo que te ha enseñado es que mires al ego y juzgues. Y entonces a nosotros mirar al ego y no juzgar, para nosotros es terrible. Es como, no sé, más terrible que subirte a una montaña, como no sé, escalar una montaña. Es terrible. Lo vivimos como algo muy doloroso. Y cuando no puedas perdonar, no te culpes. Solamente date cuenta y decir, que no quiero perdonar. Y ya está. Y está todo bien. Y eso es inocente igual. Nadie te está apuntando con una escopeta. Esta idea de que nos están apuntando con una escopeta nos viene de la niñez, del modo de ser que nos impone la sociedad, de que yo tengo que ser así. Mis padres me dijeron que tengo que ser así y la sociedad me dice yo tengo que ser así. Pero es que yo es que no sé ni quién soy, ni cómo tengo que ser. Entonces soy como los demás me dicen a veces, que me es más fácil. O como son los demás. Así hago todo como hacen los demás y bueno, es más fácil. Eso quiere decir que yo no me quiero encontrar conmigo mismo, porque me tengo mucho miedo a mí. Por eso el miedo a mirar adentro, porque creo que ahí me voy a encontrar con no sé qué cosas. Resulta que después me doy cuenta que no había nada, que era todo imaginado. Bien, pero eso lo tengo que descubrir por mí mismo, ¿no? Y requiere mucha voluntad. Bien, entonces, así pues, no es ya solo un problema simple suscitado por el encuentro de dos tendencias opuestas, sino que en cada una de las tendencias hayan eco otros problemas internos pendientes de solución. Si me manifiesto externamente fuerte y enérgico, me siento yo a mí mismo como persona sin entrañas, sin escrúpulos, egoísta, etc. Y provoco la crítica o rechazo de los demás. Y si me dejo llevar del corazón, entonces tengo la sensación de que pierdo hombría, personalidad, valor social, etc. Y tortura que esto me produce me dificulta al propio tiempo para encontrar mi actitud correcta. En este vaivén nos encontramos todos. Y esto hay que verlo, por eso esta es una de las gran partes que tenemos que ver del ego, porque eso es observar al ego,
¿no? Ahí está Gloria. Bueno, si ya sentís que no te conoces, Gloria, diste un gran paso, ¿ves? Porque ya cuando no sé quién soy, voy bien. Mientras yo me defina, voy medio mal. Sí, Oscar también. Yo también, Oscar, ¿eh? Me pasaba así, una gran lista. Después fue disminuyendo, fui tachando, ¿viste? Como los presos en la cárcel. Pero uno se va dando cuenta y va observando este odio. Es el odio hacia nosotros mismos, en realidad, que va aflorando, proyectado en millones de imágenes. Pero lo tenemos que ir viendo, ¿no? Ah, a vos también te cayó mal Ken Wapnick. Yo no sé por qué, porque la verdad a mí nunca me cayó mal, gracias a Dios. No, no, no. Yo lloraba porque decía, ¿cómo puede ser? Es más, yo me decía que era burra. Decía, qué burra. ¿Cómo puede ser que no entienda lo que dice este? O sea, porque yo me daba cuenta que lo que decía estaba bien, pero no lo podía entender. Claro, yo lo quería entender a nivel intelectual. Ese es el problema, ¿no? Pero es que si ustedes con detenimiento lo van estudiando, ¿no? Porque es que en realidad es como que hay que estudiarlo. Yo sé que da trabajo, pero es que si uno quiere, ¿no? Porque al mismo tiempo que lo vas estudiando vas descubriendo muchas cosas, porque como el hombre era psiquiatra, psicólogo, la verdad que su trabajo ha sido maravilloso. Yo te caía mal, Gloria, ¿por qué? Es así, bueno, pero eso no te das problema, porque yo ya en mis últimas crisis, bueno, Oscar dice que también Ken Wapley lo ayudó a seguir, ¿ven? En mis últimas crisis descubrí eh, esto de las personas, ¿no? De que no hay que, a ver, bueno, y también con este trabajo Antonio Blay, ¿no? Que ayuda muchísimo. Esperar que los otros, ¿no? Nos respondan y nos devuelvan eso que nosotros creemos que estamos dando, porque a mí yo me tuve que acostumbrar. Al principio, ay, lo sentía como doloroso, ¿no? Ahora no, ahora justamente lo comprendí, que a veces las personas pasa así, te ven de una manera, después te ven de otra, porque no es que te ven a vos así, es que vos dijiste algo que les tocó, les tocó un botón que ellos, ¿no? Y entonces ya, ay, a este no la escucho más, entonces se van y van a escuchar a otros. Es así, yo ya vi que es así, ¿no? Eh, y entonces, después vuelven y después se van y después vuelven y es así. Y no hay que hacerse ningún problema. Esto lo vamos, a ver cómo les puedo decir, no es que asumiendo, porque no es asumiendo la palabra, pero lo vamos aceptando a medida que nosotros mismos vamos creciendo interiormente. ¿Eh? Porque comprendemos que los demás tienen el mismo derecho que tenemos nosotros a elegir hacer lo que se les cante el huevo del corazón. Entonces, y que el camino de cada uno de nosotros, porque el mismo curso de milagros lo dice, es muy individualizado. Entonces, mi experiencia puede no servir para otros. Por eso a mí no me gusta mucho, a veces sí les cuento cosas así de chiste para que se rían y vean la locura que uno tenía y qué sé yo, pero no me gusta mucho ni dar consejos, ni decir hagan así. Me gusta siempre trabajar con algún autor, ¿no? Eh, que por lo menos es conocido para todos, porque eh, es muy fácil caer en el especialismo espiritual, ¿no? Y estar en el lugar en este que estoy yo, ustedes deben pensar que es muy fácil, pero no es nada fácil, no es nada fácil. Porque a veces uno tiene que aprender muchas lecciones que le vienen de tupido, y te digo, que bueno, pero está bien, porque sirven para crecer, y uno tiene que aprender. Estamos en la escuelita, como dice Watney, el aula, es mi aula, ¿no? Shelley dice que estamos siendo sinceros, que sí, que es cierto, que nadie nos cae bien. Y bueno, hay que reconocerlo.
Es que si no partimos de donde estamos, no vamos a llegar para ningún lado, ¿no? Claro, lo que dice Liz tiene totalmente razón y coincido con ella, porque eso es lo que estuvimos hablando, que a todos nos pasa así. La otra vez hablaba con, bueno, que ahora no está Laura porque está trabajando, capaz que después ella lo mira en diferido, pero Laura me decía lo mismo, me decía, es que es la moral, estábamos las dos hablando de ese tema, es que se te mete esto que te metieron de la moral y la ética, y corta todo el proceso, porque esas normas que internalizamos, nos boicoteamos a nosotros mismos debido a estas normas, ¿no? Y fíjense en eso, cómo pega, duro, pega duro. Yo les digo que me pegó muy duro. Sí, claro, sí, sí. Eso que dice Oscar a nivel, está bien, yo estoy totalmente de acuerdo que a nivel, si lo observamos o sea, desde la conciencia una que somos, es así. El guión es un guión que hay que tener cuidado porque mucha gente lo interpreta mal, con el guión está escrito, porque después empiezan esto me pasó, porque está, o sea, en mi vida y no sé qué, y se autocastigan y qué sé yo, ¿no? Eso creo que lo dijimos ayer. Cada uno está cumpliendo un papel, en realidad, ¿no? Porque es una gran obra de teatro. Lo que pasa que el problema es dónde nos situamos. O sea, si yo estoy situada, como lo hablamos la otra vez, que se acuerdan que yo había hecho un video basado en lo que explicaba Wapnick, que si yo me sitúo arriba del escenario y me creo el papel, y yo me creo que soy ese personaje, la voy a pasar muy mal. Es recién cuando yo puedo dar ese paso atrás y reconocer mi verdadera identidad, o sea, la conciencia que soy, esto que habla Blay del potencial, ¿no? O sea, por eso es un trabajo de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Porque en realidad en el fondo todos ya sabemos quiénes somos, pero es que nos vivimos como el otro, como hace una persona que está loca, que le dicen, o sea, que, qué sé yo, que se llama Antonio, como decimos siempre, y él se cree que es Napoleón Bonaparte. Y él cree que es Napoleón Bonaparte. Y bueno, así creemos nosotros. Estamos defendiendo un personaje, unas ideas, unas creencias, ¿no? Pero al mismo tiempo, tampoco, como dice Wapnick, tenemos que negar esta experiencia. Porque también a eso también llevan los estudiantes del curso de milagros que niegan su experiencia, escondiéndose detrás de que, bueno, si es todo una obra de teatro, entonces eso nos juega en contra. Por eso opino, es una opinión mía personal, que el trabajo de Blay nos ayuda justamente a hacer esto que en los que estamos desfasados porque no sentimos, que me experimento como una persona, pero al mismo tiempo sé que mi identidad no es esta persona. Pero si yo como persona, porque por lo que ustedes están poniendo en el chat hoy y lo que estamos comentando, todos tenemos este conflicto. Y justamente de ahí salen todas nuestras lecciones de perdón, ¿no? Porque son nuestro aula, ¿no? Todo lo que tenemos que aprender, ¿no? Lamentablemente. Lindo sería que la experiencia fuera toda linda y no pasara nunca nada. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Y porque capaz que Alex, supongo yo que Ken Wapnick comprendía también, ¿no?, el material. Y lamentablemente, ustedes imagínense en aquella época, que no había tanta cosa como ahora, tanto internet, tanta cosa, difundir este mensaje. Y, y lamentablemente, como hablábamos ayer, esto de sentirnos inferiores a otros porque decimos, ¿por qué el otro entiende y yo no? Esto despierta cierta envidia en nosotros y hay que observarlo también. Miren, ¿quieren que les diga? Uno si va observando ve de todo. Por eso les digo, ¿no?
¿no? Porque en el momento, cuando surge la emoción, ahí está la cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es que, como está diciendo Manu, es que cada uno tiene que primero aceptarse en el lugar en el que está. Cuando yo me acepto y me ubico bien en el lugar en el que estoy, ¿no? Y me reconozco, de ahí puedo seguir avanzando. Por eso es un trabajo de observación constante, sin juicio. ¿Mm? Y eso es lo que nos cuesta a todos. Bueno, por lo menos a mí me lleva bastante, lo tengo que vivir como un esfuerzo a veces. A veces se me salta la térmica. Hay momentos que no, que me resulta más sencillo, no sé. Bueno, Antonio Blay dice que hay una solución falsa y una solución verdadera a todo este enjambre, ¿no? Tal como se haya planteado el problema en la práctica, la solución que normalmente se adopta es acudir a alguno de los numerosos dichos que existen. ¿Cómo? En el término medio está la sabiduría, ¿vieron? O sea, no me voy ni para un polo ni para el otro y en el término medio. El caso es, se dice, actuar evitando los extremos, ni excesivamente sentimental, ni tampoco muy agresivo. Ahora bien, escogiendo la línea del término medio como norma de acción, una cosa es segura, que no resolveremos nunca el problema. Otra cosa también es segura, que actuando por el término medio, solo conseguiremos ser toda la vida eso, un término medio. El término medio nunca puede resolver por sí mismo el problema, ni interior ni exteriormente, solo conduce a la mediocridad. Esto es como me suena lo que dice Jesús en la Biblia, ¿no? Que los tibios serán vomitados. No se me vino esa frase. Yo cuando leía eso decía, ¿pero qué quiere decir esto? Ah, sí, porque yo antes cuando era joven leía la Biblia. Tampoco entendía tres pepinos, sino, y hacía unas interpretaciones. Ah, ni les cuento, ni les cuento. La solución del término medio es el resultado de una doble huida del miedo que tenemos a ser demasiado blandos y del miedo a ser duros en exceso. Y por ser la resultante de dos actitudes negativas, el término medio solo nos proporcionará una capacidad de rendimiento mínimo. Nunca nos satisfará, únicamente nos dolerá menos que provocar un conflicto grave. En una palabra, escogemos un mal menor, pero no un bien. Es como vieron este clásico del mundo, ¿no? Y bueno, no te metas, no. O sea, como que no tomo parte en mi arte. O sea, ¿no? Y parece como que eso, bueno, como que no sé, pero no sirve para nada. O sea, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta en un punto, ¿no? Actuar por el término medio es pues una solución negativa. La persona que actúa en virtud del término medio es una persona que está totalmente condicionada, es una máquina, puesto que obra de acuerdo con los resortes que lleva adentro, buscando siempre la línea de menor resistencia. ¿Ven? Así, por lo que va diciendo Blay hasta ahora, yo supongo que, claro, que me voy a expresar mi potencial si yo quiero hacer el menor esfuerzo, o sea, o me quedo en el término medio, no ejercito nada, ni mi combatividad, ni mi adaptación, ¿no? Prefiero esto al término medio. Por lo tanto, su actuación es la resultante exacta de las presiones de un lado y del otro. No es una persona libre, aunque se lo crea. El hecho es que su conducta viene determinada por los factores negativos que obran dentro de ella. Su actitud es única, no puede ser otra, y esta actitud única es la del mínimo movimiento. No es ella quien dispone tal actitud, son las circunstancias las que la determinan. Por lo tanto, al actuar así, tienen mínimo grado de libertad. Preferimos eso, ¿no? Esto es como
el famoso dicho de, ¿no?, de venderle el alma al diablo, ¿no? O sea, bueno, no tomar partido, porque vieron que esto como que está, ¿no?, muy, instalado en la sociedad. Por eso digo, si ustedes observan, ¿no?, el libro de Wapnick, y bueno, yo te digo por el que hay que empezar, ¿no?, que dicen todos, lo divino en la gran obra de teatro. Sí, sí, eso sería, sí. Es que ese sería, digamos, la culminación, porque lo que quisiéramos todos, pero yo la verdad que a veces no lo experimento, Oscar, por eso trato de trabajar con estas cosas de Antonio Blay, porque me doy cuenta en un punto que mi personaje, o mi persona, o mi personalidad, podríamos decir, más que mi personaje, porque el personaje ya lo tengo bastante descubridito, pero mi personalidad aún todavía no la tengo bien asentada, y eso me trae bastantes conflictos, porque por más que yo sea divina, y la divinidad, y el ser y todo, yo me experimento como una persona, que tengo responsabilidades aquí, que tengo hijos, que tengo una pareja, que tengo que trabajar, que tengo que comprar cosas, que si se me rompe algo tengo que comprar, y todo eso, y a veces, ¿no?, debido a todos mis condicionamientos, se me salta la térmica, y observo ahora se me salta menos, pero antes se me saltaba mucho. Entonces, por eso ayer hablábamos del camino de la humildad. Es un camino de humildad. De todos los días, no sé tres pepinos lo que va a pasar. Me pongo en manos, y está perfecto, pero yo me puedo poner muy en manos del Espíritu Santo, o de Dios, o como le quieramos llamar, y resulta que a veces, si hay mucho contenido reprimido en mi inconsciente, va a salir, y yo en realidad voy a actuar desde ahí. No voy a actuar desde quien soy, porque para ser quien soy, primero tengo que haber limpiado todo lo que no soy. Y ese es el camino. Si no, no se nos daría un curso de milagro de 365 ejercicios y toda la cosa que se nos da, ¿no? Por lo menos ese fue mi descubrimiento en este camino. Que no quiere decir que sea el acertado, porque yo no creo que esté acertado. Yo les digo lo que a mí me dio resultado, porque pasé muchos torbellinos por decirme y convencerme a mí misma de muchas cosas. Y no es convencerse. Hoy, por ejemplo, hoy subí uno de Blay, uno que encontré, ¿no?, que él habla de la sugestión, porque a veces la autosugestión, si no la acompañamos de otras prácticas, como es la autoexpresión, esta expresión y movilizar las energías del potencial, se queda en una autosugestión mental, donde yo me convenzo de ciertas cosas, pero es que van a ver que por un lado va a explotar, porque es que es lo normal. Si no explota, no es lógico, porque es que acá somos humanos. Acá, por muy divinos que seamos en nuestra esencia, acá nos experimentamos como humanos. Y no que querramos llegar a ser mejores seres humanos, como es la New Age, o mejores personas. No, sino yo quiero descubrir quién soy realmente. Pero tiene que ser un autodescubrimiento. Como ese curso de milagros, es un curso de autoestudio. En ningún momento el curso de milagros fue dictado para ser expandido por todo el mundo y todo lo que se llegó con el curso de milagros. El curso de milagros fue un curso de autoestudio que se le dictó a una señora llamada Helen Schucman, ¿no?, y a un señor llamado William Thetford, que le ayudaba a Helen Schucman a traducir todo eso, porque ella lo escribía taquigráficamente y él le ayudaba a tipearlo, ¿sí? En el camino aparece este señor Ken Wapnick y otros más, Judy Scooch, Robert Scooch y bueno, y otros tantos que fueron apareciendo, y se va formando el primer grupo de estudios de este material.
pero nadie dijo que había que hacer todo. Lo que pasa es que la misma conciencia, la misma mente, al no comprenderse el mensaje del curso, bueno, terminó en todo esto. Pero que ya se sabía que iba a pasar esto, como todas las religiones. O sea, ¿por qué hay tantas religiones? Y bueno, porque la mente humana interpreta cada uno para el lado que le conviene. Y bueno, y así estamos. Pero la verdad es una. Eso está dicho en el curso de milagros en las leyes del caos, capítulo 23. En el capítulo 23, las leyes del caos, Jesús explica justamente esto que pasa. Esto que estamos estudiando es lo que dicen las leyes del caos. Es así de sencillo. Entonces, por eso, todos nos queremos liberar. Yo les digo porque yo también tengo ese sentir. Yo me quiero liberar, pero ¿saben qué pasa? Cuando yo me digo que me quiero liberar, me encuentro con que en realidad yo no me quiero liberar nada. Yo lo que quiero es liberarme de lo que me molesta. Por ejemplo, de ciertas personas que me molestan. Y lo observo, y observo mi odio una y otra vez. ¿Cómo me gusta ser yo? Yo lo observo todos los días, sin por eso odiarme más de lo que ya me odiaba. Pero primero hay que verse mucho el odio, mucho, mucho, pero mucho hay que vérselo. Hay que bailar con el diablo a lo tupido primero. Por eso, no es un camino fácil este, Pregúntenle si no y lean los místicos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz a ver si les resultó fácil. Pero hay otros que van 2 o 3 viajes a la India y ya se iluminaron. Y nosotros encima nos lo creemos. Lo importante es darse cuenta del absurdo que supone tratar de resolver el problema huyendo de los extremos. Pero también es absurdo actuar siguiendo los extremos. Hay pues que encontrar una tercera solución. O sea, si yo quiero huir de los extremos, estoy en el absurdo. Y si yo quiero actuar siguiendo los extremos, también estoy en el absurdo. Entonces yo tengo que encontrar esta tercera solución, que vamos a ver qué dice Wapni, me salió Wapni tratando de hablar de Wapni, lo que dice Antonio Blay de esto. Es de capital interés ver que nosotros tendemos a racionalizar nuestras actitudes. ¿Ven? Acá está el quite, el kit de la cuestión. Yo hoy me preguntaba eso y digo, claro, lo que yo estoy haciendo todo el tiempo es racionalizar. Antes no me daba cuenta que lo hacía, pero ahora empecé a observar cómo lo hago bastante a menudo. Racionalizar algo es cuando yo, mediante el uso del raciocinio, me convenzo y me gratifico a mí misma. O sea, digo, bueno, no importa que sienta este odio, si total el mundo es ilusorio. Bueno, ¿qué importa? Ya está. Y me busco una racionalizando, lo mandé a freír churros, pero bueno, está bien, no podía hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Yo soy así, ¿no? También es otro tipo de racionalización. Tenemos variadas. Racionalizar quiere decir querer encontrar unas razones que justifiquen nuestra conducta o actitud. Por eso el curso de milagros dice, la ira nunca está justificada. No nos dice que no sintamos ira, sino que no está justificada. En realidad, por más que estemos persuadidos de que obedecemos a tales razones, nuestras decisiones en tales casos nada tienen que ver con los razonamientos, sino que son producto, como hemos explicado, de una resultante mecánica de nuestras presiones psicológicas. O sea, esto tengo que ser consciente, que hasta que yo no me descubro y hasta que no hago este trabajo de reeducar mi inconsciente, ¿no? y saldar todas mis situaciones pendientes, o sea, de perdonar, en síntesis realmente, voy a seguir actuando desde mi automatismo inconsciente. Es que es así. Lo que pasa es que recién cuando explotamos es que nos damos cuenta, ¿no? De cómo
lo que había ahí, lo que se estaba cocinando ahí, en el estofado, ¿no? O sea, esto es como... claro, claro, sí, sí, pero eso que decís vos, Oscar, nos pasa a todos. Yo también tengo momentos en que digo, qué paz, qué bien, me siento unida con el todo, me doy cuenta que lo que dice el curso de milagros es la verdad, todo, 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 que Dios es, no sé qué. Pero eso no es la mayor parte del tiempo. Claro, después surge todo el contenido. Eh, claro, claro, sí, sí, es que a todos nos pasa todas las mismas cosas con, o sea, los escenarios varían, las obras de teatro, pero en sí el contenido de la obra de teatro es como dice Wapnick, ¿no? Es un contenido de odio, un contenido de odio. Hay que observarlo mucho eso, porque si no lo observamos y lo seguimos tapando, no ganamos nada. O sea, bueno, lo podemos seguir haciendo, o sea, nadie nos impide. Pero digo que reconocer eso es grandioso, ¿eh? O sea, grandioso no porque si no sería de Leo. Es pura grandeza reconocer mi odio hacia mí mismo y hacia todos otros, unos cuantos, que no están de acuerdo conmigo, ¿no? Yo eso lo observo. Como que lo lindo es ver cómo cada vez, cómo va atenuando, ¿no? Cómo va atenuando. Eso es lo que tenemos que felicitarnos en ese aspecto. Es como estar felices, ¿no? De que, bueno, de que ahora, ¿no? Que me puse un propósito. Porque también hay que verlo así. Eso es gratificante. Bueno, puse toda mi voluntad en perdonar y bueno, y ahora vemos los regalos, porque después te vienen los regalos. Bien, entonces la verdadera solución. La única posibilidad de solución que existe para este problema de la actitud correcta consiste en que la persona deje de estar pendiente de sus huidas, que deje de estar condicionada negativamente por este deseo de huir de algo. Eso es fundamental, porque a veces para no tener problemas decimos, bueno, yo, ¿no? Huyo de la situación. No, esto no. Evado. Voy buscando diferentes vías de escape, porque yo no quiero sentir esto. Y eso es una huida. Continuamente estoy huyendo de las situaciones y eso no me aporta nada. Tememos ante nosotros mismos adoptar actitudes enérgicas por nosotros mismos, debido a que el yo idea entonces quedaría frustrado, porque no seríamos tan humanos, tan buenos como nos imaginamos ser, o por el miedo de reacción del ambiente, que nos juzguen, nos critiquen o nos consideren unos salvajes o unos egoístas. Esto es tal cual, lo dice Blay. Y hay que vérselo y mirárselo bastante, ¿eh? Hay que darle a la mirada ahí. A mí me pasó no hace mucho, ¿no? Con una persona que yo, para no ser mala, porque por eso yo les digo que yo me lo he observado a fondo y me lo sigo observando, ¿eh? Entonces yo aguantaba. Entonces la persona me mandaba 800 WhatsApp por día contándome su vida y sus problemas y era de mañana, de tarde, de noche, de mañana, de tarde, de noche, sábado, domingo, lunes, feriado. Claro, yo atendía porque yo decía, no puedo decirle lo que pienso realmente, porque voy a hacerle daño. Y por no hacerle daño a otro, me hacía daño a mí. Y yo seguía en actitud de aguanto. Bueno, aguanto, para ser buena. No puedo. Entonces primero uno primero busca modos amables y la persona no entiende.
Y a veces la misma vida te lleva a que tenés que ser enérgico y tenés que decir las cosas como suenan. Le duela al otro o no le duela. Y esto nosotros lo vivimos terrible. Terrible lo vivimos. Porque nos vamos a sentir juzgados, porque después la otra persona no nos va a querer hablar más. Porque va a pensar que de nosotros, vos no eras así. O vos que sos tan espiritual, ¿cómo procedes así? ¿Entienden? Yo tuve que observar, si yo les contara, un día tenemos que hacer un directo para contarles las formas en que la mente, ¿no?, va variando todo esto, va aprendiendo todo esto, va haciendo este camino. Porque si lo sabemos ver, ahí yo creo que empezamos a crecer un poquito. Si no, no. Por eso este miedo, por eso el curso de milagros lo dice, tienes miedo de ti mismo, tienes miedo de tu hermano y tienes miedo de Dios. Tenemos miedo. Y mientras yo siga teniendo miedo, no puedo experimentar el amor que soy. O soy amor o soy miedo. Las dos cosas no van de la mano. Un poquito amor, un poquito miedo, bueno, ahora un poquito. Así somos acá. Un poquito de cada cosa. Un salpicadito. No. Y esto hay que digerirlo, ¿eh? Por eso este es un camino, yo digo, es un camino para valientes. Porque realmente no me tiene que importar nada de lo que diga el mundo. Ahora, si yo voy a estar queriendo quedar bien, entonces no es mi camino este. Hay que seguir otro, ¿vieron? Esos de que son más de la New Age, que todos quedan bien ahí. Son todos Illuminatis, vienen de las Pléyades, le explican al otro cómo funciona el universo. A mí la verdad que ¿por qué me importa saber cómo funciona el universo? Yo quiero saber cómo funciono yo. Porque hasta que yo no me conozca a mí misma, mi vida va a ser un desastre. ¿Sí? Entonces, ¿qué me importa cómo funciona el universo y de qué planetas vienen los otros? Y si hay quintas dimensiones y novenas. La verdad que no me interesa. Porque a mí eso no me aporta nada. La solución pues estriba en que tomemos conciencia activa, experimental, de toda nuestra capacidad de reacción. Que convirtamos en experiencia nuestra capacidad interior de respuesta. Que aprendamos a tomar plena conciencia de toda la capacidad de energía, de fuerza, de dureza que existe dentro de nosotros, contrariando el miedo que normalmente tenemos a esa toma de conciencia de nuestra capacidad agresiva. Sí, la tenemos que tomar la conciencia, porque si no nos va a ir muy mal. Yo se los digo, porque a mí me fue muy mal bastante tiempo, hasta que empecé a tomar esta conciencia, ¿no? Siempre por miedo. Ay, no. Y la vida me ponía siempre las mismas lecciones, con diferentes personas, pero siempre a lo mismo. Y hasta que no empecé a, digamos, tomar coraje, ¿no? Y que no me importe el qué dirán. Porque yo quería ser yo. Porque ya estaba podrida de ser esta, la otra y diferentes disfraces que ninguno me venían. Porque el disfraz se cae. O se lo agarran las polillas y se lo comen. Y esa capacidad interior de respuesta es lo que me hace crecer. Eso es ser realmente espiritual. ¿No? No, todo ese cuento que nos contamos de lo que es ser espiritual. Paralelamente, aprender también a tomar conciencia de toda nuestra capacidad de adaptación, de encaje, de pasividad inteligente, de comprensión, de transformación de nosotros mismos. Hay que aprender a desarrollar todas las posibilidades que duermen dentro. Por eso expresar, como lo venimos viendo, yo tengo que expresar lo que ya está dentro. Por eso cuando los Advaitas hablan de las vasanas y las semillas. A ver,
es que ya está ahí la semilla, pero si yo no la riego, no explota nunca la semilla. Sigue estando ahí guardadita en la oscuridad, y no brota, no germina. Es preciso convertir en experiencia nuestras potencialidades. Si no, no pasa nada. Por eso, todo eso que está en potencia yo lo tengo que ejercitar. No hagamos una espiritualidad de chorrada, esta que... Yo estuve ahí, la verdad, no te lleva a ningún lado. Vivís en un pedo de color bárbaro, ¡ay, ay! Como me decía la persona esta que me mandaba 800 WhatsApp por día, ¡ay, pero tenés que hacer todo con amorcito, Silvi! ¡Sé amorosa, Silvi! ¿Qué sea amorosa? Yo tenía unas ganas de mandar a freír churro a todo el mundo. Ya me tenían podrida. O sea, yo quería decir lo que pensaba. Y claro, y el curso de milagros me decía, no, vos sos la santa hija de Dios, perdona, perdona, bendice a tu hermanito. Yo decía, pero qué miércoles. O sea, si yo estoy haciendo un camino y eso me trae conflicto, me tengo que cuestionar qué está pasando. Y no dejarme llenar la cabeza por otros y hacerme ahora la que yo soy buenita, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿No? Nada, no hacemos nada. Cambiamos de un cuento, es como cambiar de canal. Pero seguimos con el mismo problema, tapando el problema, como los gatos. Y solo cuando nosotros convirtamos en experiencia de un modo activo, consciente, todas nuestras capacidades de acción y de sumisión, de combatividad y de adaptabilidad, solo entonces dejaremos de estar condicionados por estas facultades. Al convertirlas en experiencia, al pasar a ser algo que yo manejo, domino y vivo. Desde ese momento dispongo ya de las actitudes correspondientes. Puedo voluntad ponerme en una situación o en otra. No estoy supeditado a tales situaciones y actitudes. Y claro está, al no encontrarme condicionado por el miedo de una actitud u otra, puedo disponer libremente de las actitudes y adoptar con justeza aquella que responde a mi sentimiento y a mi misión naturales ante cada situación. Esto también lo habla Ken Wapnick, que ser bondadoso no quiere decir que yo le digo a todo el mundo todo que sí y ahora soy el personaje bueno. No. Tengo que dar la respuesta que me surge de dentro, que me viene. Porque si no, ¿qué estoy desarrollando? No estoy haciendo nada. Bien, primero hay que volver a plantearse como la frase esa que decía Jer Bly, ¿no? Yo quiero vivir de acuerdo a un modo de ser o quiero realmente ser. Porque si yo quiero ser, bueno, tengo que tirar a la basura todos los modos de ser. Tiene que importar, ¿no? Porque si no, yo les puedo decir, bueno, es largo, porque es largo, pero es que si ustedes tienen la experiencia van a ver que es así como lo dice Antonio Blay, que no es cuento lo que está diciendo este hombre, porque es que en realidad así es que creces y que realmente te das cuenta de quién sos y te autodescubrís. Ahora, haciendo toda esa pantomima que no lleva para ningún lado, no haces nada. Te convertís en un vegetal. En resumen, yo estoy condicionado negativamente por mi incapacidad de vivir una serie de situaciones. Porque si vivo demasiado pasivo, me siento frustrado, menos hombre, poco triunfador. Y si vivo excesivamente activo, me siento algo inhumano, sin corazón. Y eso me da miedo, y huyo de experimentar una actitud y la otra. Mientras huyo, soy esclavo, estoy condicionado, estoy por debajo de las cosas, que me llevan a mí y no yo a ellas. ¿Entienden? Es como que nos experimentamos como que arrastrados por la vida. No.
Como dice el famoso Ho'oponopono, ¿quién manda? Pero no yo, el personaje, tengo que ser el que mando, porque ahí viene la confusión, no mi yo idea, ¿eh? Quien yo soy, ese es el que tiene que estar al mando. Ese potencial de energía que soy, el ser, la conciencia, yo, todo yo soy, que me vivo. Yo vivo las experiencias, no que la experiencia me vive a mí. O sea, como les digo siempre, ¿no? Uso los ojos para ver el asunto, no dejo que el asunto me devore. La mayor parte de las cosas, del tiempo somos devorados por el asunto. No, yo tengo que mirar para ver, como dice Antonio Blay. Y si en ese momento a mí lo que me surge es decir un no bien rotundo, lo digo y punto. Me pego la vuelta y me voy, como los Pimpinela. Ahora vete, pega la vuelta, ¿no? Como dicen los Pimpinela. Como que la chica tenía la energía y le mandaba las 40. Bueno, yo si hubiese hecho eso cuando era más joven no me hubiese pasado, pero yo siempre con miedo. Ay no, mejor no digo, ay no, mejor me aguanto, ay no, y bueno, ¿qué va a hacer? Ya se le va a pasar, y bueno, él es así, ¿qué vamos a hacer? Y así con todo eso, perdí muchos años de mi vida. Y después cuando te das cuenta es tarde, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, dicen cuando ¿no? Cuando la esperanza, la dicha es buena, no sé cómo es. Bien, en un punto menos mal que a uno le viene el ¡pac! ¿No? Y reacciona. Entonces, son las actitudes las que me conducen a mí, no yo a las actitudes. Vamos a ver qué sigue diciendo. Para superar estas condiciones he de ser capaz de aprender a vivir conscientemente toda mi actitud de lucha, toda mi capacidad de salir de mí mismo, de proyectarme hacia afuera, convirtiendo esta postura interior en experiencia. Podré disponer del único medio de expresión de mí mismo, pues también soy yo todo aquello. Por otro lado, debo aprender a tomar conciencia de toda mi capacidad de adaptación, de encaje, de comprensión, colocarme en el punto de vista del otro, situarme en el lugar del otro, como si yo fuera él. Hay que convertir en experiencia ambas posturas. A veces por eso cuando empezamos, ¿no? Hay situaciones en las que la vida nos lleva a que nos adaptemos. Y yo ahí ejercito mi capacidad de comprensión. No quiere decir que siempre tenga que ser combativo. Pero hay situaciones en las que la vida me pone en actitud de lucha y en el cual yo tengo que hacerme valer y mantener una postura. Por eso esto es un alternar. No es que me pongo de un lado o del otro o tomo un término medio, como veníamos diciendo, sino que tengo que estar atento a las condiciones, a lo que está sucediendo, ¿no? Y cuando yo realmente, ¿no?, me vivo desde lo que soy, van a ver que todo es muy sencillo, como que fluye sin ningún esfuerzo. Ahora lo vivimos como un esfuerzo. Es difícil practicar esto en nuestra convivencia corriente, y lo es porque tenemos miedo. Y es probable que en el momento en que queramos proyectar con fuerza nuestra conciencia de lucha, seamos demasiado bruscos y causemos daño. Y esto es cierto, ¿no? Porque al principio, como no lo tenemos ejercitado, por ahí nos sale la violencia, ¿no? Como que ¡pah!, ¿no? Y podemos ser bruscos. Pero no quiere decir que por este motivo no tengamos que desarrollarla. Solo significa que hemos de buscar los medios adecuados para desarrollarla bien. Se trata pues de dar con los medios. Si yo huyo de las situaciones, nunca. Para el adiestramiento que nos proporcione la solución deseada, conviene, al margen de nuestra vida corriente,
ejercitarse de un modo especial en el desarrollo de estas dos actitudes. Desarrollo de la combatividad. Buscar el modo de desarrollar primero la capacidad combativa, vivir con toda la agresividad que uno es capaz. No se trata de exteriorizar brutalidad, rudeza, sino que interiormente yo viva y sienta mi capacidad de lucha y que la viva conscientemente. Para llevarlo a la práctica no es preciso ofender a nadie, únicamente ponerme en actitud de acción, de modo que pueda ejercitar toda mi capacidad de lucha. Por ejemplo, hablando, la capacidad de lucha no consiste en decir cosas desagradables, sino en proyectar toda mi fuerza interior en lo que estoy diciendo. Es la acción centrífuga de toda mi energía interior. Las personas jóvenes tienen un medio relativamente fácil de realizar este adiestramiento cuando se entregan de lleno a practicar un deporte, ¿no? Porque es cierto, en el deporte es como se ejercita más esto. Precisamente consiste en eso, en darse del todo. Puede conseguirse también con un grupo de amigos, aprendiendo a poner cada vez más energía, a sentirme todo yo en lo que digo. No hablamos de un apasionamiento ciego, quiero decir solo, repito, una mayor fuerza, la fuerza interior que se lanza a través de mi palabra o de mi acción, convirtiendo en experiencia mi capacidad de actuar hacia afuera, sea en un nivel verbal, afectivo, etcétera, etcétera. Esperen que pongo acá. A ver, voy a por no, tengo que ir por acá. Por este lado, a ver. Ajá. Estaba leyendo lo que pone Manu. Curso de $1000 para aprender a canalizar las pléyades, sí. Y viceversa. Sí, sí. Claro, en realidad, como dice Oscar, este es el juego de la víctima y el victimario, ¿no? Yo eso cuando lo escuchaba me horrorizaba porque decía, ¡ay, qué terrible! Bueno, primero que no quería aceptar que yo era víctima y después de decir que el otro era un victimario, un verdugo, ¿no? Es que nosotros, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me ha pasado que queremos vivir como como la canción esa de francesa, ¿no? La vía rosa, ¿no? La vía rose. Queremos que todo sea así y resulta que la experiencia no es así. Yo también quisiera, ¿no? Y claro, sí, es como dice Teresita, estamos siempre condicionados, es que ese es el problema. Estos condicionamientos, estos modos de ser, estos, ¿cómo se llama? Que dice Blay, los modelos a los que la sociedad nos pide que nos adaptemos, ¿no? Todo esto es como la otra vez escuchaba a esta señora, a Paloma, ¿no? que fue alumna de Antonio Blay, que ella explicaba esto de los 3 focos, ¿no? de energía, y ella decía que nosotros, debido a todo este condicionamiento que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, cuando nos desconectamos, ¿no? Como que la parte esta, dice, acá, entre el pecho, ¿no? que sería el sentir, y esta que es la energía vital, es como que está cortada, como que hay un corte. Entonces yo, como no la ejercito, por eso es tan importante practicar la respiración. Yo me estoy dando cuenta estos días lo que me cuesta practicar la respiración, porque claro, hay que ponerse. Y a nosotros nos gusta estar acá todo el día. Y claro, cuando me tengo que poner y estar ahí y ejercitarme, y realmente, como dice Blay, si la situación, bueno, es de lucha y de combatividad, y bueno, tendré que ejercitarlo. Y no pasa nada, porque como hace un rato, como decía Oscar, en realidad en el fondo sabemos que el otro y que yo, o sea que todos, somos inocentes en el fondo. Pero es que la obra de teatro la tenemos que actuar, porque es como que estuviéramos en una obra de teatro, entonces yo soy un actor y me dan el libreto,
Ah, y yo no quiero hacer lo que dice el libreto, porque el libreto dice que yo tengo que matar a- al otro y no quiero, porque yo quiero hacer el papel de bueno y no, porque mi papel me tocó que tenía que ser ese, que mataba al otro. Tengo que representar mi papel y no pasa nada, ¿no? Ese es el tema. Pero poder vivirlo esto sin miedo, porque el miedo es el que nos retiene a todos, por eso estamos así, ¿no? Pues sin miedo hasta como avanzar. Miren que hay personas que de viejas, ¿no? En su vejez, eh, se quedan como duras, como que no pueden avanzar, porque nunca pudieron avanzar ellas en la vida, no avanzaron. Que no es progresar, de llegar a tener muchas cosas, no, avanzar, o sea, crecer, que tampoco es superar, porque a veces superar se puede entender como que compito con otros, no, es un expresarme todo yo, y eso después van a ver cómo repercute en muchos otros aspectos, pero hay que ejercitarlo, ¿no? Por eso mejor dejarnos de chorreadas que no nos sirven para ninguna cosa. Bueno, amigos, la verdad que hoy a mí me quedó la cabeza explotada. Demasiada información. Bueno, ahora vamos a digerir todo esto, que se siente bien, y después lo practicamos. Bueno, cualquier cosa se compran unos guantes de boxeo y se van al ring y boxeen. Compren una perita y le dan a la perita para descargar. Bueno, no, por lo menos descarguen la perita, no le vayan a dar a nadie. Una cosa es ser combativo, otra cosa es ser agresivo. Bueno, amigos, nos veremos mañana. Mañana sí, mañana largamos con el inconsciente, así que prepárense. Chao, hasta mañana.